Uno, dos, en el premio estudiantil. tres. Sí, entonces vamos desde que usted terminó la universidad, dijimos, ¿no? Antecitos de terminar la universidad. Entonces, pues, la cámara es toda suya, doctor. Listo, bueno, buenos días. Les habla Rubén Fernando Morales Rey. Estamos en la brega política de las atípicas que se van a presentar en este tiempo y aspiramos a hacernos conocer toda vez de que si no lo conocen a uno y no saben quién es uno de carne y hueso, pues no podrán pensar en uno y no podrá uno hacerle el proceso de enamoramiento a la gente para que entiendan de que uno merece su apoyo. En tal sentido, entonces, hablemos de mí. Ya tuvimos un cassette anterior en que grabamos hasta la fecha de mi grado, pero hay un hecho que marcó mi vida estudiantil y es terminando la carrera de Derecho. Se presentó un concurso promovido por Virgilio Barco y la canciller. En ese entonces no era canciller, en ese entonces era la compañera, la hija de Virgilio Barco, la que nos acompañaba en el concurso y que nos acompañó al Canadá, en Vancouver. Yo presenté un trabajo de 3 páginas y tuve la oportunidad de viajar 3 meses. Quien era secretario de las Naciones Unidas para la Conferencia Mundial de los Asentamientos Humanos era Enrique Peñalosa. Ellos venían de la fusión Carlos Lleras Restrepo, Virgilio Barco. Es famoso por allá Enrique Peñalosa, pues por el problema de Fadul y Peñalosa, que casi tumban a Lleras, ¿no? A Carlos Lleras. Carlos Lleras Restrepo casi lo tumban porque ingenuamente les firmó las transacciones que vinieron a ser el escándalo más grande que ha habido. Enrique Peñalosa, el papá del anterior alcalde de Bucaramanga, que le entregó la administración a Claudia. Entonces, en ese entorno de este concurso yo lo gané y entonces fui el estudiante encargado de llevar la vocería de las juventudes de América, básicamente de Colombia, como relatoría en plena Asamblea de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos que se llevó en Canadá. Y allí pude, como yo traía un conocimiento indígena de lo que les conté en el relato pasado, de quiénes eran los UAS y qué era la ecología que ellos promovían, porque la ecología no estaba en el mundo andando. Entonces yo pude en las Naciones Unidas contarle al mundo quiénes eran nuestros indígenas y de qué se trataba la protección de la naturaleza y la distribución de las ciudades con sus migraciones y su falta de planeación. Bucaramanga es una ciudad muy hermosa y se notan los rezagos de los planos antiguos de Bucaramanga, que son rompois tipo París, y están las calles distribuidas, pero pasados los años esa planeación no se ejecutó y quedó en un desorden absoluto, tratando de no irnos al abismo por las escarpas. Por eso se fundó la Corporación de la Meseta de la Bucaramanga, ahora pues politizada, pero en esos tiempos era dada no para sacar contratos, sino sencillamente para protegernos, proteger la quebrada de la iglesia y demás. Todos esos proyectos fueron llevados a la ONU, y los compañeros míos de relatoría hicieron todas esas presentaciones. Rondaban por allá el año 78, 79. Bueno, entonces fui a las Naciones Unidas y pude presentar eso con todos
con todos los poderosos del mundo, ¿no? Mi relato, como era tan sencillo y tan claro, de la filosofía indígena, que es tan sencilla: amar a la madre tierra y amar a los hermanos de la madre naturaleza y proteger la madre naturaleza, que es lo único que tenemos. Eso es todo un proyecto de vida, facilito de presentarlo. Entonces lo presenté y todo. Como me encontré con los manitos, en Venezuela, ya con Carolina, nos los presentó a todo el mundo, conocí gente de todo el mundo. O sea, mis ojos, que estaban un poco nublosos de lo que era el mundo, lo conocí así de una y se me abrió todo eso. Japoneses, rusos, de toda naturaleza. Bueno, pero hablemos de los manitos. Los manitos me hice muy amigos, porque ¿con quién más hablaba yo si yo no hablaba inglés? A mí el inglés, para aprendérmelo, me lo tienen que inyectar, porque no me lo he aprendido. Solo. Y entonces me encontré con los manitos y me invitaron de para abajo, que me esperaban en Chiapas. Entonces, en Chiapas se hicieron los contactos y me llevaron hasta la selva de la Candoná. En la selva de la Candoná era secreto todo, y era como una gran aventura, pues, de llevarme a mí hasta allá. Pero ellos me oyeron en las Naciones Unidas y le dijeron al comandante Marcos quién era yo, ¿sí? Que era el expositor de los indígenas de Colombia, y que como comandante Marcos tenía una escuelita de indígenas y trabajaba en la selva, pues que era muy importante el encuentro mío con el comandante Marcos. Por supuesto, me cuadraron, nos fuimos, caballo, un día completo andando a caballo, y con sus noches parando, y después por la mañana llegando hasta la escuela del comandante Marcos. Lo conocí, me recibió, hablamos durante varias y largas horas, y me mostró todo su proyecto, que era el cibernauta. Hoy todos andamos por las redes y demás, pero el único revolucionario que tenía las redes a su favor y que trabajaba sobre las redes era el comandante Marcos. Y tenía cantidad de libros y quedamos conectados con él, y hice un libro que se llama Gritos de Dolor Indígena. Gritos de Dolor Indígena. Bajando de las Naciones Unidas, me encuentro con este gran personaje, el comandante Marcos, que también, igual a los UAS, me transformó la vida. Me transformó la vida con una visión humana y con una visión ecológica. Entonces escribí ese libro, que fue uno de los primeros que saqué a la vida pública, de la vida indígena. El comandante Marcos, ustedes lo saben, y el que no lo sepa, sépalo, que con solo su misión indígena y sencilla de la filosofía, tumbó al PRI. ¿Sí? Tumbó al PRI, que era el partido revolucionario, supuestamente revolucionario, pero de revolucionario se había pervertido, no era revolucionario. Un partido liberal, todo deformado, y realmente lo hizo sacar a la luz pública de todas sus falacias. Después al PRI le ganó el PAN, que es el Partido Conservador, y también lo tumbó el comandante Marcos con sus escritos. Después revivió el PAN y volvió a ganar. Luego ya vino Morena, y ya entramos en una época de progresismo, que ya van 2 sesiones, la de AMLO y la de Claudia Sheinbaum. No la he podido ni a pronunciar a esta hermosa mujer, con la filosofía sencilla: para el bien de todos, primero los pobres. Era lo de ella. Primero los indígenas, primero los originales, primero ellos. Igual a los comuneros, primero los campesinos, primero los obreros, y después la producción hermosa de México, que está bollante. Entonces,
como lo ven, esa es una parte de la historia en la que hice ese libro de Gritos de Dolor Indígena. Y allí acoplé dos tesis, ¿no? La tesis del comandante Marcos y las tesis de mi gran maestro Benito Salvador Covarrúa. Todos escriben que es con una diéresis o apóstrofe diéresis el nombre Ua. Mentira. Esa no es la versión escrita, porque es que ellos no tienen lengua, tienen lengua, pero no tienen abecedario. Luego ellos fueron descubiertos por los franceses y por los alemanes que estuvieron, los antropólogos que vinieron a hacer estudios previos con ellos, y ellos fueron descubiertos no por los colombianos, igual que Machu Picchu. Ellos lo descubrieron por un accidente. La vena hermosa de los uvas la descubrieron los franceses y los alemanes antropólogos que vinieron a estudiar aquí. Todos esos libros los tengo yo en mi poder, y de ellos armé el libro de los uvas. Entonces armé los dos libros, la filosofía indígena mexicana y la filosofía uva colombiana. Entonces, compatriotas, ese es mi material de trabajo en lo que corresponde a la filosofía indígena. Bueno, ¿qué sigue de ahí en mi vida de trabajo? Que me atacaron a mis amores. ¿Quiénes eran mis amores? Los indígenas uva, los que me enseñaron lo que no aprendí en la Academia de Derecho, porque no aprendí nada. Uno no aprende sino códigos. Eso no sirve para nada. Eso sirve. Yo los quemé todos los códigos. Ahorita les cuento cómo quemé todos esos códigos, igual a Ordóñez, que quemó los libros marxistas. Yo quemé todos los códigos por código civil, todo eso no sirve. Lo que sirve es la parte social del derecho. Esa sí es la que es viva, la otra es muerta. La otra es muerta. Por ahí hay un relator cristiano que dice, el man está vivo. Exacto. Es Linero. Ya no es cura, pero ya dice, el man está vivo. Yo les digo lo mismo. El derecho está vivo, el derecho no está muerto en los códigos. Está en la vivencia diaria de los seres que lo van construyendo como cultura, y eso son filosofías indígenas que construyen la historia de muchos años de vida, Tuve una experiencia con mis hermanos uvas, que empecé a trabajar con ellos cuando yo los defendía. Yo soy el defensor jurídico que les ayudaba a todos los abogados que hacíamos la defensa en la ONIC y todos los organismos que nos ayudaban a hacer la defensa, luchando contra el Estado colombiano. El Estado colombiano quería la explotación del petróleo y favorecer la explotación del petróleo de la Occidental de Petróleos, aliada con la Universidad Industrial de Santander. ¿Por qué? Porque los ingenieros de petróleo son de allá, y allá era donde le daban los beneficios y donde cruzaban beneficios para poder la Occidental invadir y tomarse los territorios con el Estado. ¿De la mano de quién? De la Universidad Javeriana. Javeriana y UIS, y de ñapa venía detrás de ellos la Universidad de Harvard. Esas tres universidades, ¿qué querían? Como tenían sus estudios de antropología y demás direccional también, no ajeno a la de los demás y a las misiones y demás cuestiones. Entonces invadieron los territorios de los uvas y se le quitaron las tierras y le metieron petróleo. Entonces nosotros, imagínense si eran mis hermanos que me dieron toda la filosofía, y venía yo de hablar con el comandante Marcos, con que yo tenía todo ese poder de convicción de que no podían tocarnos por unas monedas y por una explotación petrolera. No podía quitarle a los hermanos uvas sus tierras. Se las quitaron. Este año 5 billones de pesos nos toca pagar, por lo menos, por el daño que le hicieron estas universidades
y la Occidental de Petróleos. Y todavía la tenemos contratando con nosotros. Fracking. Y quiere hacer fracking, la OIS, y quiere hacer fracking. Toda la derecha, la izquierda no quiere fracking porque el fracking es la fractura de la madre naturaleza. Entonces, en esa pelea y en esa discusión, todos los pleitos nos los ganaron. Todos los pleitos. Y se nos metieron al territorio de lo que se llama la Franja Zamoré y nos la quitaron. Y en el corazón del mundo metieron los tubos para explotar. Hubo muchos inconvenientes, hasta 3 norteamericanos, la guerrilla nos mató, Freitas y todos los que nos ayudaban, los que nos financiaban a los indígenas, eran todas las beneficencias norteamericanas y 3 norteamericanos nos mató la guerrilla. Pues ahí estaba la lucha entre la guerrilla y los paramilitares y los indígenas de por medio, y no se sabe cuándo mató a ellos hasta este momento. Entonces esto en esa lucha de la muerte, ¿por qué lo digo? Porque era el petróleo, sí, por los uvas. Y los uvas hicieron una cuestión que conmovió al mundo, que ya lo habían hecho en la prehistoria, cuando llegaron los españoles. Si los españoles nos siguen atacando y matando la madre naturaleza y matando nuestra cultura y matando nuestras lenguas, haciendo lo que están haciendo los españoles, nos suicidamos. O sea, hacen como en las Termópilas, van allá al borde de un abismo y se suicidan, porque prefieren morir, ¿sí?, inmolándose que cualquier otra cosa. Entonces, eso conmovió al mundo y vinieron todo ese mare magnum de caída periodística, y nosotros en la mitad de esa contienda las perdimos aquí en Colombia, todas. Les ganamos una, que esa nos la dio la madre naturaleza, que cuando iban a extraer gas del bloque Zamoré, encontraron una cordillera por medio que no permitía la explotación del gas en Zamoré. Entonces ellos tuvieron que retirarse, pero no por obra y gracia de sus ganas de petróleo, que querían tragarse todo el petróleo y matar a los hermanos cubas, invadirlos, quitarles su lengua. Cuando eso estaba en moda en el Instituto Lingüístico de Verano, a mis hermanos cubas allá en la misión donde viven, tenían el adoctrinamiento. Ellos los sacaban del monte, los traían aquí, les quitaban la lengua. Que les quitaban la lengua. No, pues les metían la lengua española, les metían a la religión cristiana, les metían el Instituto Lingüístico de Verano, que era de naturaleza religiosa y de puritanismo estadounidense, y lo que ellos hacían, que nosotros nos oponíamos, pero lo lograron hacer y todavía lo tienen, y es una información valiosísima para la humanidad. Puede ser que fuera bueno, puede ser que fuera malo, puede ser lo que sea, pero a mis indígenas en Cubará le sacaron la sangre y se la llevaron como base genética de una nueva civilización, para después hacer el homo humano con bases indígenas, porque son supremamente fuertes a las enfermedades. Todas las enfermedades que a ellos le nacieron vinieron de nosotros. Todas esas enfermedades de transmisión sexual, todas esas enfermedades de la viruela, todas las enfermedades y más todo lo que no les trajeron a los indígenas, sino enfermedades. Entonces ellos sencillamente se protegían y demás, y los protegimos. Se levantaron las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como les dije, este año se ganaron las demandas. 30 años de lucha para que hoy tengamos que ejecutar esa sentencia. Bueno, entonces, para no pasemos, y le paso a contar de lo que fue mi vida
eh, de litigante, lo que me lleva el destino a mí. Yo entré de litigante a García Rovira. Venía de ser director de la cárcel del asesor jurídico de la cárcel de La Picota, cuando se volaron los del M-19. Yo era el asesor jurídico, ¿no? Yo era el asesor jurídico. Me tuvieron en el Cantón Norte tratando de hacerme confesar que tuve yo que ver en la fuga de Marín, de los dos que se fugaron de la cárcel después de la toma de la embajada. Ellos se fugaron por cuenta del gobierno, eso venía todo preparado. La actividad mía fue que pues, yo tenía unos amigos en la Torre Jiménez de Quesada, de Bogotá, que yo, por mi filosofía, yo andaba con los artistas, con los poetas, con los de todo eso, y entre ellos estaban los de la Mama, que pues de Alfonso, el constructor de la Mama, y estaba el Teatro de Bogotá, todos ellos, pero nosotros nos reunimos allá y una tarde me dijeron, necesitaba, Rubén, nosotros sabemos que usted es el asesor jurídico, usted es el asesor jurídico de La Picota. Le dije, sí, claro, vamos a ofrecemos unas presentaciones que vamos a hacer de tamboras y demás. Entonces, pues claro, hablé con el comandante Orlando Peña Garita y le dije, vienen unos amigos que quieren hacer una presentación aquí para los presos. Y yo, claro. Y también para los del M-19 y para todos. Estábamos en el Consejo de Guerra ya, yo estuve durante el Consejo de Guerra del M-19, asesor jurídico de la cárcel de La Picota. Bueno, me tuvieron en el Cantón Norte tratándome de sacarme la confesión de lo que les confieso hoy. Los uniformes y el montaje venía del gobierno. Ellos estaban negociados que salieran y salieran. Solamente que entre los tambores que llevaron, que yo llevé a la cárcel, metieron los uniformes. Yo no sabía que iban a meter los uniformes y que iban a hacer eso, ¿no? Todos me decían en el Cantón Norte. En el Cantón Norte allá me encerraron y me dijeron que tenía que confesar. Me encerraron con 3 más. Pero yo afortunadamente, como yo había estado en el ejército, yo les vi el penqueado. Se llama la chule. Yo los vi y dije, estos son militares. 4 de la tarde, sacaron uno y sonaron los disparos. Ta. Y el grito, ¡ah! No, entonces decían los de adentro, ¡ay! Parece que mataron a los compañeros. Después vinieron Morales a la sala. Pues fui hacia aquí, que fue. Pues ya sabía que me iban a ir a matar. Yo asustado, y a las 7 de la noche sacaron otro. Ta. Morales, pase a la sala, van 2. Tercero, y el tercero decía, no, usted tiene que confesar, salga porque nos van a matar. O lo matan a usted, me matan a mí, escojan, maten a usted o a mí, que somos los últimos. Lo sacaron a él. Ta. Morales a la sala, confiesa. A mí me salvó la intuición de verle el corte todos. Entonces yo dije, esto es un montaje, y no me lograron sacar la confesión que les tenía que decir que sí, que yo metí los uniformes entre las tamboras. Eso lo sabrá mi Dios, y como pasó con Betancourt. Betancourt estuvo en el golpe de Estado, en la toma del Palacio de Justicia, y dijo que iba a confesar, y se fue con el secreto y no confesó. A mí me va a pasar lo mismo de llegarles a confesar qué fue lo que pasó. Si yo metí esos uniformes en la tambora o no los metí, si para mí, yo creo que sí, pero para ellos dicen que no. Yo después digo que no, y entonces ellos dicen que sí. Entonces que hagan lo que quieran, porque yo no les voy a decir cómo fue el cuento.
Y entonces se fugaron y me echaron la culpa a mí. Se fugaron el M-19. Entonces, después de eso, de ese caso tan tenaz, entonces yo salí ya a mi ejercicio en la provincia, abogado litigante, y vuelve la vida jalándome a un determinado destino. Baja doña María Antonia Torres de Remolina, que era heredera de Rumaldo Torres, Rumaldo Torres era el senador de la República, ganaba con los votos de Macaravita, y yo litigaba allá en Macaravita, y me tocó la sucesión. Del general Rumaldo Torres y de todas las tierras de Macaravita allá en la provincia de García Rovira, en este santuario del cual se ve enfrente la Sierra de Cocuy. Las tierras de Rumaldo quedaban desde Capitaneo, tenía propiedades, y en Málaga también, pero tenía propiedades en Macaravita hasta Cocuy. Con solo sus hacendados y sus aparceros sacaba los votos para ser senador. Era senador de la República y yo estuve en la liquidación de la sucesión de todas las tierras de Macaravita, que eran propiedad de él, que correspondían a los hijos. Y tuve la fortuna o el destino de que vi y encontré que Hernán Torres era heredero, y que el Hernán Torres era el Hernán Torres que yo llevaba en el alma cuando mi papá me sacaba a las reuniones con los guerrilleros liberales que llegaban heridos de Macaravita y se metían donde los Rojas, en el segundo piso, donde Silverio Rojas, yo me acuerdo, y el mito que andaba detrás de ellos era Hernán Torres, el guerrillero, protegido por mi padre, protegido por los masones de la región, que eran los Liscano, que eran masones, y Pedro Julio Duarte, que era masón, triángulo de masones. Como yo les contaba en la versión anterior, Málaga era un sitio supremamente elegante y supremamente oligarquico, porque eran los terratenientes y los demás eran empleados, eran los dueños de las fincas, todos. Pedro Julio dueño de Tinagá, los Liscano dueños también de tierras, y mi padre pues también lleno de tierras porque las había dado mi abuelo y demás. Y entonces ellos cuidaban a Hernán Torres. Entonces se juntó una cosa con otra. Empecé la averiguación y monté el libro de Hernán Torres, que luchaba contra los chulavitas de Capitaneo. Entonces el libro se llama A mí no me crean tan pingo. Se llama el libro, otro libro, que yo hice de acuerdo a las experiencias de mi vida y que se basa en muchas cosas, entre otros libros como Siervos sin Tierra de Caballero Calderón, que era vecino de nosotros. Ahí en la partecita alta del Capitaneo, por el lado izquierdo del Chicamocha, queda Tipacoca. El Caballero Calderón, que fue el que escribió Yo soy el alcalde. En el alcalde cita a mi padre, cita a Hernán Torres. Yo recogí toda esa historia y después la recopilé en el libro, en una tesis de grado que se trató de eso, de las guerrillas liberales en Santander. Era la lucha contra los chulavitas que los manejaban los se llamaba Arsénico, igual que el arsénico de ahora, pero él se llamaba Arsenio Flores, lo llamaban Arsénico Flores. Él era el que recogía todas las mochiladas de cédulas liberales y las botaban y las escondían, so pena de que los chulavitas, que eran del otro lado del río, que se enfrentaban con Hernán Torres, que era de Macaravita, y escribir historia. La historia de Hernán Torres es una historia guerrillera muy, muy trascendental,
que la historia la ha opacado. Nadie sabe del comandante Hernán Torres sino la provincia de García Rovira, que es un mito. Mi padre ayudaba a ese mito. Todos los amigos los cuidaban a ellos porque pues eran liberales. Mi padre era liberal y masón. Entonces ellos cuidaban a esa gente en secreto y le daban pues la ayuda humana en el hospital de mi papá para atender a los guerrilleros. Entonces, les contaré o lean el libro. Avanzó con 500 hombres sobre el llano. Se encontró con Aljure, el guerrillero, y después bajaron a Puerto López y no lograron compaginarse porque la idea era juntarse con De la Cruz Varela, que estaba en el Tolima, y hacer una sola guerrilla, por los tiempos en que hubo la toma, por los tiempos de Gaitán, por los tiempos de la muerte de Gaitán y demás, que se formaron las guerrillas liberales, se llamaban, las guerrillas liberales de Cocuy. El único escrito que existe es el mío. Entonces ahí